Hola, buenas tardes. Mi nombre es Katherine. Yo les voy a hablar de la matanza de Acteal. Se le denomina matanza de Acteal entre los medios mexicanos a la incursión paramilitar que se da en una zona zapatista en los Altos de Chiapas, que se encuentra en el sureste de México. Esta incursión paramilitar se da el 22 de diciembre de 1997. Eh, la masacre es hecha por paramilitares que pertenecían a un grupo denominado Máscara Roja. Matan y masacran cruelmente a 45 indígenas tzotziles que se encontraban dentro de una pequeña iglesia orando. Estos paramilitares llegan, aproximadamente eran 90 paramilitares. Algunas personas relatan que esta masacre se alargó hasta 7 horas por estos 90 paramilitares, y lo curioso es que se da a no menos de 200 metros de un retén de la policía, y sin embargo no hacen nada para detener esta masacre. Dentro de los 46 indígenas se encuentran niños, mujeres, hombres. De hecho, 16 son niños y niñas adolescentes, 20 son mujeres y 9 son hombres. 20 Dentro de las 20 mujeres se encuentran 7 mujeres embarazadas, y sin importarles su condición, son masacradas de igual forma. Ante este suceso, el gobierno mexicano sale a dar una declaración a decir que no fue una masacre, que fue un enfrentamiento entre grupos étnicos, pero al escuchar estas declaraciones, algunas organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos salen y mencionan que no es como dice el gobierno, que no se trató de un enfrentamiento entre grupos étnicos, simplemente se trató de una estrategia gubernamental para desarticular la base del ejército liberal, del ejército zapatista de liberación nacional. Para los que no saben, el EZLN es un grupo armado mexicano con su estructura político-militar. Sus principales bases están en el zapatismo, en el marxismo y en el socialismo libertario. Su principal objetivo es subvenir el orden social, suprimir el orden y crear una revolución social, y tener una sociedad más justa. Cuando se da esta masacre, los principales las principales personas que salen involucradas son 8 exoficiales eh, de seguridad pública, los cuales les dan no penas mayores a más de 3 años. Cuando cumplen sus sentencias son puestos en libertad sin problema alguno, mientras que aproximadamente agarraron a 100 personas, dentro de las cuales en su mayoría eran indígenas. Estos son puestos a disposición de las respectivas autoridades, son encarcelados ahora sí que en la cárcel de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas, y, y ahí es donde la Procuraduría General de la República les da sus sentencias. Aproximadamente en el 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona que va a otorgar amparos a 12 indígenas porque sus procesos judiciales no fueron realizados de la manera correcta. Menciona que la Procuraduría General de la República, a cargo en ese entonces de Cuellar, fabricó pruebas para que las personas fueran inculpadas y de ese modo encarceladas. Cuando esto sucede, varias personas del grupo Las Abejas empiezan a alzar la voz y a decir que la Suprema Corte de Justicia va a otorgar amparos. Muchos indígenas empiezan a meter amparos, y los principales motivos por los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió los amparos era porque las pruebas o no eran suficientes, no se había llevado un proceso judicial justo, o algunas pruebas eran inválidas y por lo tanto no tenían el peso suficiente para declararlos culpables. Algunos otros indígenas metieron su amparo e inmediatamente fueron liberados porque habían violado sus derechos constitucionales. Otros más volvieron a hacer su proceso judicial, y de esta forma se les va a dar una sentencia más justa. Y por último, a principios del 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había otorgado amparos y había puesto en libertad a 36 indígenas
los cuales habían pedido un proceso justo, pero pues desafortunadamente no fue así y esos años los pasaron en la cárcel y pues la masacre no prácticamente quedó impune y pues ya eso es todo.